Título: El renacer de los sueños. Capítulo 1: La oscuridad de la rutina. Ana había perdido la cuenta de los años que llevaba viviendo en la misma rutina. Cada mañana, se despertaba al sonar del despertador, se vestía sin muchas ganas, y salía corriendo hacia su trabajo. Era una oficina gris, sin personalidad, llena de papeles que no tenían mayor importancia, pero que parecían consumirle la vida día tras día. No se sentía feliz ni triste, solo vacía, atrapada en una rutina que parecía eterna. Un día, mientras caminaba hacia su trabajo, Ana vio a una niña pequeña que vendía flores en una esquina. La niña le ofreció una rosa roja y, por un momento, sus ojos brillaron con una chispa de esperanza. Ana, tocada por la dulzura del gesto, aceptó la flor y, al mirarla, recordó aquellos días de su infancia en los que soñaba con cambiar el mundo, en los que se sentía invencible. Sin pensarlo, guardó la flor en su bolso, sin saber aún que ese pequeño gesto sería el comienzo de algo mucho más grande. Capítulo 2: La revelación. Esa tarde, al llegar a casa, Ana miró la rosa y sintió una extraña mezcla de nostalgia y melancolía. Recordó aquellos tiempos en los que soñaba con ser artista, con pintar cuadros, viajar, conocer otras culturas, ayudar a las personas. Pero, por alguna razón, esos sueños se desvanecieron en el tiempo, sepultados por la necesidad de sobrevivir en un mundo que parecía exigir conformismo. Sin embargo, algo en esa flor, en esa niña, despertó en ella una chispa que no podía ignorar. Ana decidió hacer algo diferente. En lugar de ir a la cama con el mismo sentimiento de vacío, se sentó frente a una hoja en blanco y comenzó a escribir. Al principio, no sabía por qué lo hacía, solo sentía que necesitaba expresarse. No importaba si nadie leía sus palabras, lo importante era que ella volvía a sentir que estaba viva, que sus pensamientos y emociones tenían valor. Esa noche, no pudo dormir. Ideas y más ideas llenaban su mente. Comenzó a hacer planes. Hizo una lista con todo lo que siempre había querido hacer y que había dejado de lado: estudiar arte, hacer voluntariado en África, aprender a bailar tango. Ana se dio cuenta de algo: no era tarde. No estaba condenada a vivir una vida gris y monótona. Aún podía perseguir sus sueños, aunque pareciera que el tiempo ya había pasado. Capítulo 3: El primer paso. Al día siguiente, Ana renunció a su trabajo. No sabía qué haría a continuación, pero sentía que no podía seguir un día más en ese lugar que la hacía sentir muerta en vida. Hizo un esfuerzo por superar el miedo a lo incierto y se embarcó en una nueva aventura. Se inscribió en un curso de pintura y comenzó a hacer voluntariado en un refugio para animales. A medida que pasaban los días, Ana experimentaba una sensación de plenitud que hacía mucho tiempo que no conocía. La vida le sonreía, y ella sentía que estaba tomando el control de su destino. Pero lo más sorprendente ocurrió cuando, un mes después, Ana encontró una carta en su buzón. Era una invitación para participar en una exposición de arte local. Un pequeño gesto de fe en sí misma había abierto puertas que nunca había imaginado. Capítulo 4: Un encuentro inesperado. En la exposición, Ana conoció a Iván, un hombre que había pasado por una experiencia similar a la suya. Iván también había renunciado a un trabajo que lo consumía para perseguir su verdadera pasión, la fotografía. Compartieron historias y se dieron cuenta de que, a pesar de sus diferentes caminos, ambos habían hecho lo mismo: habían decidido arriesgarse a vivir sus sueños. Ana e Iván se convirtieron en amigos cercanos, y con el tiempo, su amistad floreció en algo más profundo. Se apoyaban mutuamente en sus respectivos proyectos, y juntos compartían la alegría de haber recuperado la magia de la vida. Ana nunca imaginó que un pequeño acto de valentía, como aceptar una rosa, la llevaría a vivir una historia tan maravillosa. Capítulo 5:
el viaje de los sueños. Con el paso de los meses, Ana y Iván viajaron por diferentes partes del mundo. Visitaban países con culturas fascinantes, conocían personas que les enseñaban nuevas formas de ver la vida, y se involucraban en proyectos que ayudaban a mejorar el mundo, aunque fuera un poquito. Ana ya no se sentía como aquella mujer vacía de hace un año. Había renacido. Sus sueños se habían materializado, y ahora, vivía con un propósito claro: disfrutar cada momento, ayudar a los demás y nunca dejar de soñar. Capítulo 6. El legado. Con el tiempo, Ana decidió abrir su propia galería de arte, un espacio donde pudieran exponer sus obras todos aquellos que, como ella, se sentían atrapados en la rutina y buscaban un camino para expresar lo que llevaban dentro. Su galería no solo se convirtió en un lugar para el arte, sino también en un centro para la inspiración, donde las personas se encontraban para compartir sus historias y aprender unos de otros. Ana entendió que la vida es un constante renacer, una oportunidad para empezar de nuevo cada vez que se pierde el rumbo. Su historia era la prueba de que, no importa cuán oscura se vea la vida en un momento dado, siempre hay un resquicio de luz que puede iluminar el camino hacia la felicidad. Y lo más importante, nunca es tarde para empezar a vivir. Epílogo. La rosa que la niña le dio ese día, la misma rosa que Ana guardó en su bolso, se convirtió en un símbolo de esperanza. Un recordatorio de que los sueños nunca mueren, solo esperan pacientemente a ser despertados. Y Ana, como tantos otros, aprendió a escuchar esa llamada y a darle vida a sus sueños. En cada pintura que creó, en cada paso que dio, en cada vida que tocó, dejó un pedazo de su alma, recordando al mundo que siempre es posible renacer. Capítulo 7. El retorno a las raíces. A pesar del éxito y la felicidad que Ana había encontrado en su nueva vida, sentía que algo más faltaba. Había viajado, conocido gente nueva, realizado sus sueños y tocado vidas con su arte, pero algo la impulsaba a regresar a su ciudad natal, a esos recuerdos que tanto había intentado enterrar. Decidió que era hora de enfrentar su pasado de una vez por todas. Regresó a la vieja casa de su infancia, una pequeña casa de campo en las afueras, rodeada de campos verdes y colinas. Al llegar, se detuvo en la entrada y observó el lugar con una mezcla de nostalgia y gratitud. Los viejos árboles que alguna vez habían sido su refugio seguían allí, aunque mucho más grandes y robustos. Había cambiado, pero el lugar, de alguna manera, se mantenía inmutable, como un testigo silencioso del paso del tiempo. Ana se dio cuenta de que había olvidado lo que realmente la había impulsado a soñar: las tardes soleadas en que se sentaba bajo un árbol y pintaba los paisajes de la vida sencilla, la calidez de las charlas con su madre sobre el futuro, las tardes de verano corriendo por los campos. En su vida agitada, había dejado de lado esas raíces profundas que la conectaban con su verdadera esencia. Capítulo 8. La conexión con la comunidad. Una tarde, mientras paseaba por el pueblo, Ana notó que el lugar había cambiado. Muchos de los viejos amigos de su infancia se habían mudado, y los comercios se estaban cerrando debido a la crisis económica que azotaba la región. El pueblo parecía desmoronarse lentamente, y Ana sintió una profunda tristeza al ver que su lugar de origen también estaba perdiendo su magia. Sin embargo, algo le dijo que no podía dejar que ese lugar se desvaneciera sin hacer algo al respecto. Decidió organizar un evento artístico en la plaza principal, una jornada en la que los habitantes del pueblo pudieran mostrar sus talentos y compartir sus historias. Quería devolverle al pueblo algo de la esperanza que había encontrado en su propio viaje personal. La idea fue recibida con escepticismo al principio. La gente del pueblo no estaba acostumbrada a este tipo de eventos, y muchos dudaban de que tuviera éxito. Pero Ana no se desanimó. Usó sus propios recursos para organizar el evento, invitando a artistas locales y creando un espacio donde la comunidad pudiera reunirse,
disfrutar del arte y, sobre todo, reavivar su sentido de unidad. Capítulo 9. El despertar de un pueblo. El día del evento, el sol brillaba intensamente y la plaza estaba llena de colores y risas. Había exposiciones de pintura, música en vivo, teatro improvisado, y puestos de comida donde se vendían platos tradicionales. Lo que comenzó como un pequeño evento se convirtió en una explosión de vida y creatividad. Los viejos amigos de Ana, que se habían distanciado durante años, volvieron a encontrarse, y muchos de los jóvenes que se habían ido del pueblo regresaron por unos días, conmovidos por el llamado de su comunidad. Lo más emocionante de todo fue ver cómo las personas, que durante tanto tiempo habían estado atrapadas en sus rutinas y preocupaciones, empezaron a conectarse nuevamente. Ana, con su energía y pasión, había logrado crear un espacio donde las personas se sintieron vistas y valoradas, como si el arte pudiera servir como un puente para sanar viejas heridas y renovar esperanzas perdidas. Capítulo 10. Nuevos sueños para un nuevo comienzo. A raíz del evento, Ana empezó a recibir invitaciones para organizar más actividades culturales en otras ciudades cercanas. Fue entonces cuando se dio cuenta de que su propósito había evolucionado. Ya no solo quería ser una artista, sino también una facilitadora de cambios, alguien que pudiera ayudar a otros a descubrir el poder transformador del arte, la cultura y la comunidad. Se dio cuenta de que su misión era mucho mayor que ella misma, ayudar a otras personas a encontrar su camino hacia la autorrealización. Decidió abrir una fundación para promover el arte en comunidades marginadas, con el fin de dar a otros la oportunidad de explorar su creatividad y sanar sus propias heridas. En sus talleres, invitaba a artistas locales y personas de todo el mundo, creando un espacio inclusivo y vibrante donde los sueños podían florecer una vez más. Capítulo 11. El legado de Ana. Con el paso de los años, la fundación creció, y su impacto se extendió más allá de lo que Ana había imaginado. Los niños y adultos que pasaban por sus talleres no solo aprendían a pintar o a escribir, sino que también encontraban herramientas para enfrentar sus miedos, sanar traumas y redescubrir sus propios sueños. Ana, ahora más madura y sabia, seguía viajando, pero siempre regresaba al pueblo que había visto crecer, al hogar que había dejado atrás. Su vida ya no era solo una historia de renacimiento personal, sino también una historia de cómo un solo acto de valentía, como aceptar una rosa roja de una niña, puede desencadenar una cadena de cambios que tocan y transforman vidas a lo largo del tiempo. Epílogo, el ciclo continuo. Ana observaba con satisfacción los nuevos proyectos que surgían gracias a la fundación, sabiendo que la verdadera belleza de su trabajo radicaba en lo que estaba por venir. El arte no era solo una forma de expresión, sino una herramienta para conectar a las personas, para recordarles que sus sueños eran válidos, y que siempre había espacio para un nuevo comienzo, sin importar cuántos años pasaran. La rosa que había guardado en su bolso esa mañana, mucho tiempo atrás, seguía allí, marchita, pero intacta, como símbolo de que los sueños no se desvanecen, solo evolucionan. Y en su corazón, Ana sabía que mientras hubiera personas dispuestas a soñar, el ciclo de renacimiento continuaría, una y otra vez, para siempre. Capítulo 12. La siembra de nuevas raíces. La fundación de Ana se expandió rápidamente, pero no solo por su trabajo en el arte, sino por la conexión que creó entre diferentes generaciones. A través de sus talleres y eventos, Ana no solo enseñaba técnicas artísticas, sino que también fomentaba el diálogo intergeneracional. Personas de diferentes edades compartían sus historias, sus pasiones, y juntos aprendían que, aunque las generaciones son distintas, todos tienen algo valioso que ofrecer. Uno de los proyectos más emocionantes que nacieron de esta idea fue el programa Raíces y Alas, que invitaba a los abuelos y nietos a trabajar juntos en proyectos artísticos.
Ana había descubierto que muchas veces las generaciones mayores se sentían desconectadas de los jóvenes, quienes, por su parte, a menudo no valoraban la sabiduría y experiencias de sus mayores. A través de este programa, los abuelos enseñaban a los más jóvenes sobre la vida, mientras que los niños y adolescentes compartían su visión del mundo, llena de energía y esperanza. El primer proyecto de Raíces y Alas fue una instalación artística en la plaza principal del pueblo, que unía los recuerdos de los ancianos con las ideas frescas de los jóvenes. El resultado fue un mural impresionante que representaba la evolución del pueblo, con escenas de la vida cotidiana, paisajes familiares y símbolos de esperanza. La obra no solo embelleció el pueblo, sino que también unió a la comunidad de una forma profunda y significativa. Todos, desde los más pequeños hasta los más grandes, sentían que formaban parte de algo más grande que ellos mismos. Capítulo 13. El encuentro con la naturaleza. Con el paso de los años, Ana continuó su labor y se convirtió en una figura reconocida no solo en su comunidad, sino en varias otras alrededor del mundo. Sin embargo, no dejó que la fama o el éxito le nublaran la visión de lo que realmente importaba: las relaciones humanas, la conexión con la naturaleza y el poder del arte para sanar. Un día, durante una de sus habituales caminatas por los campos que rodeaban el pueblo, Ana se detuvo frente a un árbol antiguo, el mismo árbol bajo el cual solía sentarse de niña a pintar. El árbol había crecido enormemente con el tiempo, sus raíces profundas se extendían por todo el terreno. Ana se agachó para tocar la corteza, sintiendo una conexión profunda con la tierra, como si la naturaleza misma le hablara en silencio. Fue en ese momento que comprendió algo importante: todo en la vida sigue un ciclo, desde las estaciones hasta los sueños. Las raíces que plantamos en el corazón de los demás nunca mueren, siguen creciendo y se transforman, a veces de maneras que no podemos prever. El arte que ella había sembrado en tantos corazones ahora estaba floreciendo de formas que ni ella misma había imaginado. Capítulo 14. El último viaje. Al llegar a la última etapa de su vida, Ana miraba atrás con una sonrisa serena, sabiendo que había vivido plenamente. Había ayudado a transformar vidas, a darles la oportunidad a muchos de redescubrir sus sueños y vivir con propósito. Pero también se había dado cuenta de algo fundamental: el verdadero legado no es lo que dejamos detrás, sino las huellas invisibles que marcamos en los corazones de los demás. Con Iván, su amigo y compañero de vida, había continuado viajando por el mundo, llevando su mensaje de esperanza y renovación. Sin embargo, Ana sabía que su tiempo en este mundo estaba llegando a su fin. Ya no le preocupaba lo que dejaría detrás, pues había logrado algo mucho más grande: había tocado y transformado vidas. En sus últimos días, rodeada de amigos, de las personas que había conocido a lo largo de su viaje, Ana sonrió mientras miraba un cuadro que acababa de pintar. Era una imagen simple pero poderosa: un árbol con raíces profundas y ramas extendiéndose al cielo, un símbolo de su propio viaje, de sus sueños que nunca se detuvieron, y de la vida que había vivido con valentía. Capítulo 15. El legado de Ana. Tras su partida, el legado de Ana vivió más allá de su fundación. Su historia, que había comenzado con una pequeña rosa roja, se convirtió en un faro de esperanza para muchos. En cada taller, en cada exposición, en cada palabra que compartía, su espíritu seguía vivo, inspirando a nuevas generaciones a nunca dejar de soñar. El pueblo donde Ana había crecido nunca fue el mismo después de su partida. Las raíces que había sembrado en su comunidad florecieron, y el arte se convirtió en una forma de vida para todos. En la plaza, un pequeño monumento fue erigido en su honor: un árbol de hierro que, cada año, florecía con flores de colores brillantes, símbolo de la esperanza, la creatividad y la comunidad. Los habitantes del pueblo, especialmente los jóvenes, continuaron participando en los proyectos de la fundación,
sabiendo que Ana había hecho posible algo que parecía impensable. Ella había sido el catalizador para un cambio profundo, no solo en el pueblo, sino en la vida de todos los que cruzaron su camino. Epílogo, La Rosa Roja. Muchos años después, un joven llamado Luis, que había crecido con las enseñanzas de Ana, caminaba por la misma esquina donde ella había recibido aquella rosa roja de la niña. Ahora, Luis era un reconocido artista que había viajado por el mundo, llevando el mensaje de Ana a otros lugares, inspirando a miles de personas con su arte. Una tarde, al caminar por esa misma esquina, Luis vio a una niña pequeña vendiendo flores. Al acercarse, la niña le ofreció una rosa roja. Sonrió, reconociendo el símbolo del comienzo de todo. Tomó la rosa, la sostuvo en sus manos, y sin pensarlo, la guardó en su bolso, como un recordatorio de la fuerza de los sueños y del legado que había pasado de generación en generación. La rosa roja, aunque marchita, seguía viva, como lo estaban los sueños, las esperanzas y los cambios que Ana había sembrado en el mundo. Capítulo 16, El ciclo completo. Luis, con la rosa roja guardada en su bolso, continuó su camino, reflexionando sobre lo que representaba. Sabía que esa flor no solo era un símbolo de su conexión con Ana, sino también un recordatorio de los sacrificios y alegrías que acompañan a todo aquel que decide seguir sus sueños. Mientras caminaba hacia la galería de arte que había fundado en honor a Ana, no pudo evitar pensar en todo lo que ella había logrado. No solo había cambiado su vida, sino la de tantas otras personas, de generaciones que nunca tuvieron la oportunidad de conocerla pero que, sin embargo, llevaban su legado en el corazón. La Galería de Arte, ahora un centro de creatividad y comunidad, era un lugar donde jóvenes y adultos de todas partes del mundo se reunían para compartir sus obras, historias y sueños. Había pasado mucho tiempo desde que Luis había dado sus primeros pasos en el mundo del arte bajo la influencia de Ana, y ahora, se encontraba al frente de una institución que promovía la inclusión, la educación y la conexión entre culturas a través del arte. Luis también había seguido el ejemplo de Ana al organizar eventos en los que la comunidad local y global se reunían para celebrar el arte, el amor por la vida y la capacidad de cada individuo de cambiar el mundo a través de la creatividad. Había logrado crear una red de artistas y soñadores que compartían la misma visión, un mundo donde las personas se unieran a través de su expresión más auténtica y genuina. Capítulo 17, El nuevo mentor. Un día, mientras organizaba una de las exposiciones de arte en la galería, Luis conoció a Clara, una joven pintora cuya historia le recordó mucho a la suya. Clara había crecido en un ambiente difícil, donde el arte era solo un sueño lejano, algo casi inalcanzable. Pero al igual que Ana, había encontrado en la pintura un refugio, un modo de escapar de las dificultades y de expresar lo que llevaba dentro. Clara, aún insegura sobre su lugar en el mundo del arte, había llegado a la galería buscando apoyo y orientación. Luis la escuchó atentamente, notando cómo sus ojos brillaban con la misma pasión que él había tenido cuando era más joven. Decidió tomarla bajo su ala y, al igual que Ana lo había hecho con él, le ofreció un espacio para crecer y explorar su arte. A lo largo de los meses, Luis y Clara compartieron largas charlas sobre la vida, el arte y la importancia de no rendirse nunca, de seguir luchando por lo que uno cree. Luis le habló sobre Ana, sobre la mujer que había sido su inspiración y guía, y cómo su legado seguía vivo en cada rincón del mundo. Clara, por su parte, comenzó a florecer como artista. Su estilo único, que combinaba influencias de la naturaleza y de la pintura tradicional, cautivó a quienes veían sus obras. El trabajo de Clara comenzó a ser reconocido en exposiciones internacionales, pero más allá del éxito, Luis estaba orgulloso de lo que representaba, una nueva generación de soñadores dispuestos a seguir el camino de aquellos que, como Ana, creían que el arte podía transformar el mundo.
Capítulo 18. La inspiración perdura. Los años pasaron, y la galería de Luis continuó creciendo. En cada rincón del mundo, artistas se unían a la causa, trayendo consigo sus propias historias y sueños. La fundación creada por Ana nunca dejó de funcionar, y los talleres, las exposiciones y los programas comunitarios siguieron inspirando a miles de personas a conectar con su creatividad y a abrazar su potencial. Un día, Luis decidió regresar al pueblo donde Ana había nacido, el mismo lugar donde todo había comenzado. Al llegar, se dirigió directamente al árbol de hierro erigido en su honor, donde se encontraba el mural que había sido creado durante el primer evento comunitario organizado por ella. Bajo ese árbol, Luis se sentó y, con la rosa roja que Ana le había dejado, comenzó a escribir una carta. En ella, agradecía a Ana por todo lo que le había enseñado, por mostrarle que nunca es tarde para empezar, por inspirarlo a ser mejor, y por enseñarle el verdadero significado de la vida. No se trata de lo que conseguimos, sino de lo que dejamos atrás. De las huellas que marcamos en los corazones de los demás. Capítulo 19. La última exposición. La fundación decidió rendir homenaje a Ana con una gran exposición internacional titulada El Renacer de los Sueños, una muestra que recorrió varias ciudades del mundo, reuniendo artistas de todas partes que compartían la visión de Ana. La exposición no solo mostraba sus propias obras, sino que también destacaba el trabajo de los artistas que ella había influenciado a lo largo de los años. En cada ciudad donde se llevó a cabo la exposición, Luis y los demás miembros de la fundación organizaban talleres, conferencias y actividades comunitarias, buscando mantener viva la llama del cambio. La gente acudía en masa, no solo para ver las obras, sino para compartir sus propias historias de transformación y de cómo el arte los había ayudado a sanar. Ana había sido una mujer que creyó en el poder del arte para cambiar el mundo. A través de su legado, muchas vidas habían sido tocadas, muchas almas liberadas. La exposición culminó en una noche especial en el pueblo de Ana, donde todos los miembros de la fundación se reunieron para rendir homenaje a la mujer que les había mostrado el camino. Luis, ahora más sabio y con el corazón lleno de gratitud, miraba la exposición con una sonrisa. Sabía que el ciclo continuaba, que lo que Ana había iniciado seguía creciendo y evolucionando. Cada generación aportaba algo nuevo, pero el mensaje permanecía intacto: nunca dejes de soñar, nunca dejes de crear, y nunca dejes de ser el cambio que deseas ver en el mundo. Epílogo: la flor que nunca muere. El mural en la plaza, el árbol de hierro, el trabajo de los artistas jóvenes, y las historias de los que habían encontrado su voz a través del arte, todo seguía vivo. La rosa roja que Ana había dado a Luis, y que él ahora llevaba consigo, representaba más que un símbolo, era la prueba de que los sueños, una vez sembrados, nunca mueren. Crecen, se transforman, y continúan floreciendo en los lugares más inesperados. Al final, todo volvía a la misma verdad: el arte, los sueños y las conexiones humanas eran eternos. Y mientras hubiera alguien dispuesto a soñar y a compartir ese sueño con el mundo, el legado de Ana, y de todos aquellos que creyeron en el poder transformador de la vida, seguiría vivo para siempre. Capítulo 20. El regreso a la fuente. Aunque la exposición El Renacer de los Sueños había terminado, Luis sentía que su trabajo aún no estaba completo. Había sido testigo de cómo el arte podía transformar vidas, pero algo dentro de él le decía que todavía había más por hacer, más personas por inspirar, más historias por contar. Sabía que no podía quedarse solo con lo que ya había logrado. Decidió regresar a donde todo había comenzado, al pueblo de Ana, para reflexionar sobre su propio viaje. Regresó una mañana fría de otoño, cuando los colores dorados y rojizos de las hojas caídas cubrían las calles. Caminó lentamente hasta la vieja casa donde Ana había vivido, que ahora estaba vacía, pero que aún mantenía la esencia de su presencia.
La casa, aunque un poco deteriorada por el paso del tiempo, seguía guardando la magia que Ana había impregnado en ella. Luis se sentó en el mismo banco de madera donde Ana solía escribir sus pensamientos y recuerdos. Allí, rodeado de silencio y naturaleza, comenzó a escribir. Escribió sobre lo que había aprendido a lo largo de su vida, sobre las personas que había conocido, las que había perdido y las que todavía quedaban en su camino. Y, sobre todo, escribió sobre Ana, la mujer que había sido su maestra, amiga y guía. Mientras escribía, se dio cuenta de que el legado de Ana no se limitaba solo a la fundación, ni a la galería de arte, ni a los talleres que había dirigido. Su verdadero legado estaba en las pequeñas acciones diarias, en la forma en que trataba a los demás, en su habilidad para escuchar, en su capacidad de ver potencial donde otros solo veían dificultades. Luis comprendió que, para seguir adelante, tenía que crear algo que perdurara más allá de las exposiciones y los proyectos artísticos. Necesitaba dar a las futuras generaciones una herramienta para mantenerse conectados con el arte, con la belleza, pero también con los valores fundamentales que Ana había defendido: empatía, valentía y perseverancia. Capítulo 21. El proyecto de la esperanza. Después de pasar varios días en el pueblo, Luis regresó a su ciudad y comenzó a trabajar en un proyecto que había estado pensando durante algún tiempo: el proyecto de la esperanza. La idea era crear un espacio digital donde personas de todo el mundo pudieran compartir sus historias, sus sueños y sus luchas a través del arte. No sería una simple galería en línea, sino una plataforma interactiva que permitiera a los usuarios participar en desafíos creativos, colaborar en proyectos artísticos colectivos y recibir apoyo emocional de otros. El proyecto no solo incluiría el arte visual, sino también la música, la poesía, el cine y cualquier otra forma de expresión creativa que pudiera ayudar a las personas a sanar y crecer. Luis quería que el proyecto sirviera como un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, el arte y la creatividad pueden iluminar el camino. Tras meses de trabajo, la plataforma fue lanzada, y rápidamente comenzó a ganar atención. Personas de todo el mundo compartieron sus historias, sus pinturas, sus canciones, y el proyecto creció exponencialmente. A medida que se desarrollaba, Luis descubrió que no solo estaba ayudando a los demás a encontrar su voz, sino que también estaba sanando partes de sí mismo que había descuidado durante mucho tiempo. Capítulo 22. Un legado compartido. El proyecto de la esperanza pronto se convirtió en una red global de apoyo y creatividad. A través de la plataforma, se organizaban eventos en vivo, concursos, exposiciones virtuales y encuentros de artistas, donde los miembros podían interactuar, aprender unos de otros y colaborar en proyectos conjuntos. Muchos de los artistas que habían trabajado con Luis a lo largo de los años comenzaron a contribuir, y la comunidad creció más fuerte cada día. Una de las historias que más impactó a Luis fue la de Elisa, una joven artista de una zona rural de América Central. Elisa había estado luchando contra la depresión y la falta de apoyo en su comunidad. Sin embargo, al unirse al proyecto, encontró un lugar donde podía compartir su arte y recibir retroalimentación positiva. Con el tiempo, Elisa comenzó a colaborar con otros artistas del proyecto en una serie de murales comunitarios que transformaron su ciudad. La transformación no solo fue física, sino emocional. Los murales fueron una representación de las luchas y triunfos de la comunidad, y Elisa se convirtió en un símbolo de resiliencia para muchos. Capítulo 23. La sabiduría de los años. Con los años, la influencia de Luis y su plataforma continuó expandiéndose. El proyecto de la esperanza inspiró a generaciones enteras a no rendirse nunca, a ver el arte no solo como una forma de expresión, sino como una herramienta poderosa para el cambio personal y social. A medida que Luis envejecía,
comenzó a ver a los jóvenes que alguna vez habían sido sus estudiantes o colaboradores tomar las riendas del proyecto, expandiéndolo a nuevas fronteras, adaptándolo a las nuevas tecnologías y a los desafíos de cada época. Un día, Luis recibió una invitación para dar una charla en una universidad, donde generaciones más jóvenes de artistas y activistas estaban comenzando a comprender el poder del arte en la transformación social. Al llegar al escenario, Luis se detuvo por un momento, mirando a la audiencia. Pensó en Ana, en cómo ella lo había inspirado a seguir adelante cuando parecía que el mundo no tenía más oportunidades que ofrecer. Pensó en todos los momentos de su vida que lo habían llevado a ese instante. Con la voz temblorosa pero firme, comenzó a hablar. Nunca dejemos que el miedo nos impida crear. Nunca olvidemos que cada historia, cada dibujo, cada canción tiene el poder de sanar. No se trata solo de ser artistas, sino de ser humanos. Y ser humano significa conectarnos, ayudarnos unos a otros, y nunca dejar que nuestros sueños se apaguen. Capítulo 24, El círculo de la vida. Al final, el círculo de la vida se completó de una manera que Luis no había anticipado. Los proyectos que él y Ana habían iniciado, las semillas de esperanza que habían plantado, siguieron creciendo de maneras sorprendentes. El arte se convirtió en un lenguaje universal, un lenguaje que no solo comunicaba, sino que sanaba y transformaba. Un día, mientras caminaba por la misma plaza donde el mural de Ana aún permanecía, Luis vio a un niño pequeño que pasaba cerca del árbol de hierro. El niño se detuvo, observó el mural y luego miró a Luis, como si pudiera ver a través de él, como si pudiera percibir la esencia de todo lo que había sucedido allí. Luis sonrió y, por un instante, recordó la primera vez que había visto esa misma plaza, cuando su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La rosa roja que había guardado en su bolso durante tantos años, la misma rosa que Ana le había dado, se había marchitado, pero Luis sabía que esa flor nunca desaparecería realmente. Al igual que sus sueños, al igual que el legado de Ana, la rosa seguía viva en su corazón, en la vida de todos los que habían creído en la magia de los sueños. Capítulo 25, El nuevo comienzo. Con los años, el proyecto de la esperanza había alcanzado una magnitud que Luis nunca imaginó posible. Los testimonios de personas de todos los rincones del mundo seguían inundando la plataforma, cada uno más conmovedor que el anterior. Desde pequeñas aldeas en África hasta grandes metrópolis en Asia, el arte se había convertido en un lenguaje común para aquellos que deseaban sanar, expresarse y conectar. Cada obra compartida, cada historia contada, añadía un nuevo matiz a la rica paleta de la humanidad. Sin embargo, algo dentro de Luis le decía que el proyecto, aunque ya grande, aún necesitaba dar un paso más. Si bien las historias y las obras de arte se compartían globalmente, había una comunidad más pequeña, más olvidada, que aún no se había integrado plenamente, las personas mayores. A menudo, se les veía como el final de una historia, como si su contribución al mundo del arte o la creatividad fuera menos relevante. Pero Luis sabía que había un océano de sabiduría, experiencia y expresión en las generaciones mayores que aún no había sido plenamente explorado. Inspirado por esta reflexión, Luis comenzó a idear una nueva rama dentro del proyecto de la esperanza, dedicada exclusivamente a los mayores de 60 años. Voces del Tiempo fue el nombre que le dio a este nuevo enfoque. La idea era simple: darles a los mayores un espacio para compartir sus historias, obras y visiones, y demostrar que nunca es tarde para comenzar, aprender o inspirar. Capítulo 26, El renacer de las voces. El lanzamiento de Voces del Tiempo fue un éxito rotundo. Pronto, miles de adultos mayores de todas partes del mundo comenzaron a participar. En lugar de ser una plataforma pasiva, se convirtió en un lugar de encuentro, aprendizaje y crecimiento para aquellos que pensaban que sus días de creación habían quedado atrás.
Una de las historias más conmovedoras fue la de Teresa, una mujer de 78 años de Buenos Aires, que había pasado toda su vida dedicada a la crianza de sus hijos y a cuidar su hogar, pero siempre había tenido el sueño de pintar. Durante años, dejó de lado su pasión por el arte, convencida de que era demasiado tarde para empezar. Pero al unirse a Voces del Tiempo, Teresa comenzó a compartir sus pinturas, que eran un reflejo de su vida, sus emociones y su visión del mundo. A medida que subía más y más obras a la plataforma, la comunidad comenzó a aplaudir su trabajo, y ella misma se sintió más viva que nunca. Pronto, otras personas mayores de diferentes países siguieron el ejemplo de Teresa, compartiendo sus propias historias a través del arte, la poesía y la música. La plataforma se llenó de una rica diversidad de voces, y Luis entendió algo profundo: al darles un espacio para expresarse, les estaba devolviendo algo vital, la oportunidad de ser escuchados y valorados. Capítulo 27, El encuentro de generaciones. A medida que Voces del Tiempo se consolidaba como una parte integral del proyecto de la esperanza, Luis organizó su primer evento intergeneracional, donde personas jóvenes y mayores se reunieron para crear juntos. Artistas jóvenes, animados por las historias y las experiencias de los mayores, colaboraron en talleres de pintura, escultura y escritura. Los jóvenes enseñaron nuevas tecnologías a los mayores, mientras que los mayores ofrecieron una perspectiva profunda sobre la vida y el arte que los más jóvenes no podían aprender en los libros de historia. Este evento culminó en una exposición conjunta, que fue un verdadero reflejo de la unión de generaciones. El mural principal, que fue una colaboración entre un grupo de adolescentes y personas mayores, mostraba una fusión de estilos, donde las nuevas técnicas de diseño digital se mezclaban con los trazos más tradicionales y llenos de significado profundo. La obra, titulada El Templo del Tiempo, representaba cómo el arte y la vida no tienen principio ni fin, sino que se entrelazan en un flujo constante de creación y renovación. Luis, viendo cómo las generaciones se conectaban de una manera tan profunda y significativa, comprendió que el arte no era solo una forma de expresión, sino un medio para trascender las barreras del tiempo, la cultura y la edad. El mural no solo era una obra de arte, era un testamento viviente de lo que sucedía cuando las personas compartían sus historias, sus sueños y sus luchas a través de la creatividad. Capítulo 28, La última lección. El tiempo había pasado, y Luis comenzó a sentirse agotado. Aunque su energía para seguir adelante era incansable, sabía que las nuevas generaciones debían tomar el relevo. Un día, mientras paseaba por un parque cercano, Luis reflexionó sobre lo que había logrado. Miraba a los jóvenes que jugaban, a los artistas que trabajaban en las esquinas, a las personas mayores que se reunían en los bancos. Y comprendió que había llegado el momento de dar un paso atrás, de permitir que el proyecto continuara bajo la dirección de aquellos a quienes había inspirado. Con el apoyo de Clara, la joven pintora que había conocido años atrás, y otros colaboradores, Luis inició un proceso de transición. Clara se convertiría en la nueva directora creativa del proyecto de la esperanza y de la iniciativa Voces del Tiempo. Luis, por su parte, seguiría involucrado como mentor y consejero, pero ya no tendría que ser el líder activo. En sus últimos días, Luis encontró paz al saber que el legado de Ana, y el suyo propio, no solo se había perpetuado, sino que había crecido de maneras que jamás había imaginado. Había sido testigo de un ciclo completo: el arte, la esperanza y la conexión humana seguían vivos, pasando de mano en mano, de generación en generación. Capítulo 29, La última exposición. La última exposición de Luis fue algo muy especial. En lugar de ser una retrospectiva de su obra, como muchos habrían esperado, decidió que era el momento de celebrar la comunidad que había creado. Invitó a todos los miembros del proyecto de la esperanza y de Voces del Tiempo a participar.
El resultado fue una exposición que abarcaba todas las formas de arte posibles: pinturas, esculturas, fotografías, videos, música y poesía. La sala estaba llena de vida, de color, de risas y de momentos profundos de reflexión. En esa exposición, Luis presentó su última obra, una pintura titulada El Círculo Infinito, que representaba a una multitud de personas de todas las edades, razas y culturas, unidas por un hilo invisible, simbolizando la eterna conexión entre seres humanos a través del arte. Esa noche, rodeado de amigos, artistas y soñadores, Luis sonrió al ver lo lejos que había llegado el proyecto. Sabía que, aunque él no estaría presente físicamente, el círculo que había ayudado a crear nunca se rompería. Epílogo: el legado que perdura. Años después de la partida de Luis, el proyecto de la esperanza seguía floreciendo. La plataforma continuó siendo un refugio para miles de personas, y Voces del Tiempo se convirtió en un movimiento global para dar voz a los mayores, un recordatorio de que nunca es tarde para empezar. En el parque donde Luis solía pasear, un árbol de hierro fue erigido en su honor, con una placa que decía: el arte nos une, el tiempo no nos separa, los sueños nos conectan. A sus pies, las rosas rojas seguían creciendo, una representación tangible de la eternidad de los sueños y las historias que jamás se extinguirían. El ciclo de creación, transformación y legado continuaba, pasando de una generación a otra, y nunca dejaba de florecer.